Emisor Podcasting. Salomón, 28 de febrero del año 2014. Garching, Alemania, planeta Tierra. La Tercera Guerra Mundial, recalcó. La acción impulsó el inmediato apoyo de Occidente y Japón a cualquier acción militar emprendida por la coalición liderada por la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido. Francia ya no era parte de la OTAN, fue retirada en febrero del 2026. Imagino que invadieron París varios años después, en el 2038. Me dijo que la Tercera Guerra Mundial se inició en el 2028. Le dije que la Tercera Guerra Mundial fue un proceso más que un conflicto. La narrativa histórica subraya que los antecedentes están en Rusia y Ucrania en el 2022, pero el hecho que gatilla el conflicto como tal es efectivamente lo ocurrido el 1 de mayo del 2028. El ataque al Vaticano, exacto, a lo cual siguió la toma de Bruselas el 11 de agosto del 2029. Wasum Teufelitz Bruxelles Pesier. Al-Alm asaltó y tomó posesión de los edificios del Parlamento y del Consejo Económico de Europa, propiciando la inmediata caída de la Unión Europea. ¿La OTAN no hizo nada? No había nada que hacer. La Unión Europea venía quebrándose desde 2026. La toma de Bruselas fue el punto final al proceso. En los siguientes años, proseguí, la batalla fue diplomática, tecnológica y también bélica, desde dos perspectivas. Por un lado, una carrera armamentista y por otro, incidentes puntuales que fueron acrecentando el conflicto. ¿Qué clase de incidentes?, me preguntó Salomón. Ataques a bases militares, bloqueos económicos, pactos de agresión y no agresión, terrorismo. La invasión a París es el resultado de una larga aritmética cuyos elementos más importantes fueron el apoyo político absoluto del gobierno islámico francés a las acciones de Al-Alm y el golpe de Estado en España del 2037. ¿También islámico? La recuperación de la España arábica fue parte del discurso de Al-Alm desde el 2025. Se infiltraron en la política española y cuando Madrid se dio cuenta ya era demasiado tarde. Estaban por todas partes controlando el ejército y el gobierno. Apoyado por Francia y sin la Unión Europea, el golpe teocrático era una amenaza anunciada. Que Occidente respondió con un nuevo D. Así efectivamente lo llamaron. El 28 de septiembre del 2038. Una acción dolorosa y a largo plazo que se extendió más de lo planeado por los otros eventos de ese año. Die Erengnis, dice Henry. Un fuerte latido quebró la voz de Salomón Belinsky. La tercera pandemia. La gran gripe de California, rápida y fulminante, acabó con el 60% de la población de Canadá, Estados Unidos y México y con el 40% del resto del continente americano, antes de cruzar los océanos y erradicar un porcentaje similar de los habitantes humanos de Europa, Asia y Oceanía. En lo económico y político, retrasó en 12 años la declaración formal de la Tercera Guerra Mundial. Si esa fue la tercera, ¿hubo una segunda pandemia? Ya le conté que la primera afectará al mundo en 2020 y se originará en China. La segunda se concentrará en Europa y Asia Menor en el 2031 y será conocida como gripe de Berlín. Salomón Belinsky se mantuvo en silencio. Besser nicht gefragt zu haben. ¿Por qué? Ich bin nicht, wie dich damit leben soll. Tomando medidas para que no afecten a su círculo cercano. Selbsttuch. Aprenderá a vivir con este conocimiento y se hará cargo de él. Creerán que estoy loco. No es por eso, y usted lo sabe. Batió los hielos con el índice izquierdo y se quedó callado sin saber qué responder. ¿No hay manera de que esto no ocurra?, preguntó luego. No. ¿Hablar con alguien? No. Ya lo sé. La metáfora esa de que una piedra no puede parar una marejada. Esa figura retórica es bastante acertada. No así la paradoja de la mariposa. Eso es fantasía científica aplicada a la teoría cuántica del multiverso, que no es este caso. Leonard Smith, un Ray Bradbury, Lagerfeld, pensó en voz alta, y Norton Lawrence antes que ellos. Pero yo no me apresuraría a decir que se equivocaron. Solo no consideraron todas las variables. Hice un alto. Específica es mi variable, la cual derriba todas las paradojas preexistentes respecto a este asunto. El dato de que no has viajado en el tiempo, por lo que no puedes alterar el pasado. Así es, Salomón Belinsky. Somos dos entidades conversando desde su respectivo presente. Su Klein, repitió.
Hay una frase muy popular en mi presente. Tal vez le ayude a aclararse. Con un silencio marcó la pregunta muda de que quería escuchar la frase. Quien conoce la historia, narra la historia. Y quien narra la historia, controla la historia. Narrar es la base que sostiene el universo conocido. La acción de contar una historia. La historia es una historia. Y quien la conoce la narra y así la controla. Como tú. No le respondí. Die Geschichte der Menschheit kontrollieren der Unheit es, preguntó enseguida. ¿Qué cree usted? Salomón Belinsky no respondió y se mantuvo en silencio por casi 5 minutos. Salomón Belinsky, lo interrumpí yo. Ich höre dich. Aún no me ha preguntado para qué lo necesito. Ya me lo dijiste, por algo que llamas problema Bahamut. Ese es el por qué. Yo me refiero al para qué. A estas alturas, no sé si quiero saber más de mi futuro, evadió. No es solo su futuro, subrayé. ¿Para qué? Hizo la pregunta. Para contestar a la mayor duda en la historia de la humanidad. Si hay alguien allá afuera, intentó adivinar mirando hacia el cielo. Eso ya lo sabemos. ¿Hay alguien allá afuera?, chilló. No. ¿Estamos solos?, respiró confundido. Recuerda que al inicio de esta conversación, cuando hablamos de la religión en el futuro, le mencioné la absoluta certeza. Naturally sharing his mich. Pues esa es la absoluta certeza, subrayé. Sin dir allein in universum. Es efectivo que estamos solos en el universo, le confirmé. Salomón Belinsky se quedó en silencio y se puso de pie sin soltar su teléfono. Caminó lento hasta las ventanas de su apartamento, elevado a 3 pisos del nivel calle, y miró la noche en Garching, el pequeño suburbio universitario a 18 kilómetros al noreste del centro de Múnich. Viernes, 11:33 y un par de luces seguían encendidas en el segundo piso de la cercana sede central del Observatorio Europeo Austral. Agarró con su mano izquierda su vaso, con más agua de los hielos derretidos que de suma entre bourbon y Coca-Cola, y lo terminó de un trago. Para el 2999 conseguimos rastrear el 99.9% de la Vía Láctea. Lo puse al día. Tenemos la total evidencia de que al menos en nuestro universo local no hay nadie más. Y en el resto del universo, el 2% que hemos barrido ha dado respuesta negativa. Warren Alain suspiró al decirlo. Sí, Salomón Belinsky, estamos solos. En 2999 tuvimos la absoluta certeza. 2999. Qué simbólico. Es una cultura simbólica. Y que lo diga, suspiró. La certidumbre de que la humanidad es la única especie inteligente en todo el universo resultó incluso más angustiante que la posibilidad de existencia de otras civilizaciones. En 2999 se derrumbaron creencias, esperanzas, espiritualidades y paradigmas. Fueran en su mayoría supuestos, delineaban una construcción de fe científica y religiosa. Salomón Belinsky continuó vigilando las luces encendidas en la central de ESO. Vaya que sí, respondió con 3 palabras dichas muy lento. No somos una especie, sino una anomalía. Es la misma palabra escogida por sus colegas del futuro. Todavía no entiendo. ¿Cómo puedo ayudar? Usted es astrofísico, matemático con un doctorado incompleto en astrofísica. Pronto viajará a las instalaciones de ALMA en el norte de Chile. Ich betreffe darauf garum brauchst du mich. Existe otra anomalía. ¿Qué clase de anomalía? KIK 846-2852. ¿Cygnus Stern? Exacto. ¿Qué es KIK 846, etcétera? Un secreto que será público en 2015. Conocemos la estrella desde 1890. ¿Qué puede ser tan secreto? Curvas de luz. Eso no es significativo. Cuando KIK 846-2852 fue descubierta en 1890, estaba a 1500 años luz del sistema solar. ¿Es eso correcto? Hadass is writing. Hoy, KIK 846-2852 se encuentra a 1499 años luz de nosotros. Das ist nicht möglich, levantó la voz. ¿Por qué es imposible eso, Salomón Belinsky? Física simple. La información que nos llega de KIK son eventos ocurridos en el pasado, hace 1500 años. No hay que ser un experto para saberlo. Eso según la manera como usted y sus colegas entienden la relatividad del tiempo y el espacio. ¿Hay otras maneras de entender la relatividad? Está hablando con una de esas maneras. Salomón Belinsky corrió el pasador de la ventana y abrió la doble hoja. El helado invierno europeo ingresó congelante al interior, un respiro necesario para enfriar las afiebradas paredes y tabiques del apartamento. Respiró profundo y supo que esa semana no iba a nevar.
Arriba, las luces de la cercana Múnich rebotaban contra las pesadas y grises nubes que cubrían el sur de Alemania. ¿Por qué esa estrella?, dijo en tono de pensar en voz alta. Ustedes la llaman Kik 846-2852. Nosotros la conocemos como el problema Bahamut. Bienvenidos a Bahamut. Este primer episodio de la temporada 5 de La Ruta Secreta es un ejercicio de autoindulgencia. Más como dice el dicho, la caridad empieza por casa, y este debut de año estará dedicado a mi último libro, publicado hace un par de días, y que es mi debut en la ciencia ficción, con viajes en el tiempo, conspiraciones de inteligencias artificiales, como la que conversaba con Salomón Belinsky en el extracto que les acabo de leer, e incluso batallas espaciales en la órbita cercana a Saturno. Más como la idea era que esto fuera participativo, desde hace una semana, a través de las redes de Emisor Podcasting, preguntamos a los viajeros de lo imposible, es decir, a ustedes, qué querían saber de Bahamut. Y el resultado es una entrevista. Una de ustedes hacia mí. Como varias preguntas se repitieron, las juntamos en un interrogatorio común, que pasaremos a revisar tras el obligado paréntesis musical. Uno de los temas que más escuché durante el proceso de escritura y corrección de Bahamut fue esta pieza, perteneciente a Dos Arrakis, el disco póstumo del alemán Klaus Schulze, fallecido el año pasado. El primer track de ese disco se llama Osiris, parte 1. Acabado el viaje cósmico junto a Schulz, comenzamos el Q&A sobre Bahamut. Ustedes preguntan, yo contesto. ¿De qué se trata el libro? ¿Puedes hacernos un resumen? A mediados del siglo 36, la humanidad se encuentra desperdigada por el sistema solar, logro que se consiguió tras inflamar a Júpiter y Saturno con el propósito de convertirlos en soles secundarios. Esto permitió terraformar las lunas de ambos mundos, reiniciando la civilización terrana luego de que una gran revolución islámica de carácter global tomara control de la Tierra, rebautizándola como Meca y expulsando a todos los infieles del planeta. Son tiempos complejos. La Guerra Fría entre las naciones jovianas y saturnales está a punto de convertirse en el primer conflicto cósmico de la historia. En tanto, en Meca, o sea, en la Tierra, estalla una radical reforma religiosa que pone en vilo al sistema solar completo. La crisis se acrecienta ante la certeza de que somos una anomalía en el universo, es decir, la raza humana está sola y no hay otra inteligencia en el vacío cósmico. Sin embargo, en los límites del sistema solar, más allá de la nube de Oort, ha aparecido un fenómeno bautizado como Problema Bahamut, cuya naturaleza puede llevar a la humanidad al caos absoluto o al encuentro con algo que podríamos llamar Dios. Natalia, una inteligencia artificial abstracta y omnipresente del año 3514, descubre que las primeras señales del llamado Problema Bahamut
fueron captadas en el observatorio ALMA en el norte de Chile, hacia febrero de 2014. Usando los qubits de datos intangibles dispersos por el sistema solar desde la invención de la radio, Natalia se hace presente 1500 años en el pasado, a inicios del siglo XXI, para resolver el dilema. Tras tomar control de las redes sociales, la inteligencia artificial manipula a una serie de personajes no solo para contestar el enigma, sino también para reescribir los próximos 15 siglos de civilización terrana. Entiende que no hay otro camino que reinventarse a sí misma y evolucionar para que el Homo sapiens evolucione con ella, a pesar de que el costo de esto arrastrará. ¿Es verdad que la historia parte de un hecho real? En realidad, de dos hechos reales. La caída global de WhatsApp del 22 de febrero del 2014, que es cuando Natalia toma control de las redes. Esto porque ese año sucede el segundo hecho real, el descubrimiento de la anomalía estelar KIC 846-2852, llamada Estrella de Toby, en observatorios de Estados Unidos y en ALMA en el norte de Chile. ¿Cuál dirías que es el tema del libro? La concepción del tiempo como una esfera. Si piensas en cuántico, en qubits, no hay antes ni después, ni siquiera ahora. Todo ocurre al mismo tiempo. No necesitas viajar en el tiempo para ir al futuro y al pasado, porque el pasado y el futuro no existen. Están aquí y ahora. Otro tema es la importancia de contar historias, porque quien controla las historias, los relatos, controla la historia. ¿Cuál es la idea base de Bahamut? Tal vez la pregunta más usada en la ciencia ficción y en la ciencia es si estamos solos en el universo. Quise responder esa pregunta de manera negativa, es decir, efectivamente estamos solos y no hay nadie allá afuera. Creo que eso es más angustiante que la posible existencia de alienígenas. Además, el sentido y la certeza de soledad a nivel cósmico gatillaría una crisis absoluta en la humanidad. Somos una anomalía, un accidente. ¿A qué se debió el cambio de nombre? Es que no hubo cambio de nombre. Bahamut es Behemoth, pero escrito según la mitología árabe. Es lo mismo, y en la trama de la novela la cultura árabe es muy importante, junto con el link con Borges, que prefiere hablar de Bahamut en lugar de Behemoth. Además, hay varios libros que ya usan la palabra Behemoth en el título, lo que ayuda para diferenciar. ¿Por qué Bahamut? Por el sentido de misterio. El Bahamut es un monstruo marino, y el primero de los grandes misterios de la humanidad es el monstruo marino. Revisen mapas antiguos. Siempre en las esquinas había un monstruo marino como símbolo de que todo lo que había para allá era misterioso. Bueno, todo lo que hay más allá de los límites del sistema solar es el misterio o el problema Bahamut. ¿Cómo se fue construyendo esta idea? Diría que hay 4 instantes. Siempre quise alguna vez escribir mi Dune y mi fundación. Ese sería el momento cero. Luego hay un instante en mi memoria infantil en el capítulo Space Moby de la serie animada Galaxy Ranger, que era una especie de Moby Dick en el espacio, y que me disparó la idea de que podía hacerse algo mezclando los gusanos de arena de Frank Herbert con la ballena blanca de Melville. Idea que se materializó en 1996 con un cuento largo de ciencia ficción que escribí para un taller de la SECH. Como tercer instante, el final de la película y novela 2010 Odisea 2, en la que Júpiter se convierte en Sol por obra de inteligencias extraterrestres, y que acá es por obra del avance de la humanidad. Y para terminar, cuando empecé a escribir este libro estaba leyendo mucho a Anthony Beevor y otros historiadores respecto de las guerras mundiales, Guerra Fría y choque ideológico. ¿Por qué hay fechas alteradas? Por las órbitas de cada mundo. Si bien, por una cuestión de estandarizar todo, se han mantenido los años de 12 meses, la velocidad de movimiento de traslación de las lunas terraformadas de Júpiter y Saturno es imposible de controlar, o sería imposible de controlar. Razón por la cual los meses tienen distinto número de días. Ejemplo, en los satélites de Júpiter, septiembre tiene 32 días, pero la luna de Saturno tiene 37 días. Eso da además una sensación de estar en otros mundos, parecidos pero distintos.
Esta novela implicó años de trabajo. ¿En qué momento surgió y cuál fue el motor que te llevó a desarrollarla por tanto tiempo? 7 años de trabajo en el cuerpo grueso de la obra. Subrayo esto porque hay 2 líneas narrativas, la historia de Renaud y la de Miranda, que habían sido publicadas previamente en formato breve y que acá se expanden. Sobre cuándo surgió lo respondí en algunas de las preguntas previas, pero la base viene de ideas surgidas y anotadas desde 1995 al 2015, que es cuando comienza el trabajo. La investigación, escritura y mucha reescritura fue alargando el proceso y tiró mi cuerda editorial bastante. El contrato editorial por Bahamut lo firmé en octubre de 2016 y la idea era que la novela estuviera en librerías en 2018. De hecho, se promocionó en librerías y se mencionó incluso en la prensa, en el Mercurio y la Tercera, que la novela iba a ser publicada en el 2018. Pero el proceso creativo fue más complejo de lo esperado y la investigación, y lo que iban a ser 2 años, se estiraron por 7 años. Respecto del motor, lo repito, siempre quise escribir mi propia versión de Fundación y de Dune. No sé si lo logré, eso lo dirán ustedes los lectores, pero la ambición sí estuvo y ahí está. ¿Por qué decidiste estructurar tu obra por medio de distintas voces narrativas? ¿Qué tenía de atractivo para ti ese formato? Porque esta novela son en realidad 4 novelas en un solo tomo, que cuentan y continúan el arco principal. Básicamente es una saga o una tetralogía que en lugar de ser publicada en 4 volúmenes de 150 páginas, va en una sola entrega recopilatoria. Por eso es imposible que tenga una precuela o una secuela, porque está todo en uno. Está todo en este libro. Las distintas voces me dieron la posibilidad de ordenar la narración en el desorden. Me explico. Alguna vez pensé en ordenar Bahamut en cronológico y por arco, es decir, primera parte Salomón, segunda parte Miranda y así. Pero a medida que iba escribiendo la idea base del tiempo como una esfera en lugar de una línea, me dio la idea de que el todo no tenía que ser una línea recta, sino saltar de personaje, narrador y de tiempo. Que el lector juegue con la estructura del libro al leerlo, que el libro sea entero un juego de saltos espacio-temporales, construyendo un solo cuerpo mayor. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste durante la escritura de la novela y la creación de todo el universo? El estructural, que lo acabo de contestar en la pregunta anterior. Luego, tomar una opción. En un principio quería que fuera una novela de ciencia ficción dura, es decir, 100% posible desde un punto de vista científico, social y político. Por eso conversé y envié mails a muchos especialistas, algunos de los cuales aparecen citados al final del libro, y que estoy seguro ya ni se acuerdan. Estoy hablando de 7 años atrás, como el profesor Massa o Andrés Gomberov. Insisto, esto fue hace 7 años. Sin embargo, a medida que fui avanzando en la creación del mundo, me fui relajando con esa postura, y si bien la ciencia es clave en la construcción de estos mundos, fui optando por darle espacio a una ciencia ficción más liviana y fantástica en algunos de los arcos, todo al servicio de construir un mundo secundario en el que se sitúa la acción, los personajes y, lo más importante, los conflictos que lo mueven. Eso da la coherencia argumental. El resto fue basarse en el presente para construir el futuro. En lo referente a la voz narrativa y a la gramática, busqué evitar todos los adverbios terminados en mente, los adjetivos calificativos y la retórica comparativa, optando por describir de manera dura, matemática incluso. También el verbo haber fue prácticamente eliminado de estas 520 páginas. ¿Es verdad que inventaste idiomas? Sí y no. Más bien un dialecto, inspirado en uno de los tópicos fundamentales del cyberpunk, como Blade Runner o Neuromancer, específicamente en el arco de Miranda. Si bien el subgénero de esta obra es space opera, es decir, viajes espaciales y temporales, los capítulos de Miranda son cyberpunk y muy cyberpunk. Ambientados en el 2038, en un Chile donde, entre otras cosas, el Wallmapu se convierte en una autonomía política en la que hay tribus urbanas que hablan mezclando español, ruso, chino y mapuzungún, dialecto que usé en algunos diálogos. La otra neolengua es la de Natalia, que al venir de un futuro donde los idiomas son muy distintos, el castellano es sin tilde gráfico, no existe la H, el sonido de la C, S y la Z se unificó solo en la S, debe aprender a hablar mezclando el dialecto del 3514 con el 2014, y cuando lo hace por escrito es con faltas de ortografía.
¿Te ayudó una inteligencia artificial? Exactamente. Una inteligencia artificial para darle habla a una inteligencia artificial. En realidad fue en la corrección, que fue más o menos en septiembre del 2022, cuando ya estábamos en edición de la novela. Usé las primeras versiones abiertas de ChatGPT y de Dramathon, dos aplicaciones de inteligencia artificial para que las respuestas de Natalia fueran o se leyeran como si efectivamente se tratara de una máquina del futuro. Bahamut conecta con tus otros libros, con la saga de Elías Miel, con lo que mis lectores han llamado F. Ortega Verso. Sí, es parte de ese universo, pero no es ni precuela ni secuela. Es una especie de punto medio que existe de modo independiente y que como tal puede leerse sin necesidad de leer nada antes o después. Hay eventos y personajes del Verbo Kaifman, Logia, Andinia, El Cáliz Secreto, Salisbury y Mochadik que aparecen en estas páginas. Por ejemplo, uno de los personajes es descendiente de Caleb Hienam, el héroe de Mochadik, quien se quedó en Chile al final de esa novela gráfica. Y claro, aparece de una forma bien particular Princess Valiant, que es por lejos mi personaje más popular entre mis lectores. También aparece Elías Miel. ¿Tendrá segunda parte? Ya he respondido. Pero insisto, no. Este libro es una saga entera en sí misma. Lo repito, son 4 novelas en un solo tomo. Y como entenderán al leerlo, no puede tener ni precuela ni secuela. El universo construido está además detallado en la cronología y el glosario que se incluyen. Por todo lo anterior, es un libro que funciona solo. No es necesario leer nada de mi autoría o de otro autor incluso antes o después. No va a haber precuela y no va a haber secuela. Porque cuando terminen el libro van a entender que es imposible que haya precuela o secuela. Básicamente es una isla. ¿Qué rol cumple el Islam en el contexto futurista de tu novela? ¿Por qué decidiste darle cabida en el relato a esa religión en particular? Porque necesitaba una religión y un movimiento político poderoso y creíble para mover el motor de la novela. El Islam es además una religión joven. Tiene 600 años aproximadamente menos que el cristianismo y está hoy en un estado similar al de la fe occidental durante la Edad Media. Desde esa perspectiva resulta creíble la evolución a un islamismo blanco, fusionado con conservadurismo occidental que requiere de una religión fundamentalista ante la caída de la Iglesia Católica. Vi y estudié lo que está sucediendo en Europa en estos momentos y lo imaginé en un escalón más intenso con el propósito de acelerar, en mi argumento, el choque definitivo de civilizaciones y la caída de Occidente, que es algo a lo que vamos derecho y sin vuelta, más allá de la ciencia ficción. En la obra rescatas hechos relevantes de la historia universal y le das continuidad a una segunda vida. ¿Por qué decidiste, por ejemplo, incluir como una nación relevante en el panorama cosmográfico del futuro a la desaparecida Unión Soviética? ¿Por qué necesitaba reimaginar la Guerra Fría desde una perspectiva espacial y espejear lo que ocurrió entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante el siglo XX? En la continuidad de la novela, la caída de las izquierdas durante la década de los 2030 gatillan un resurgimiento hacia los 2050 de nuevas izquierdas. Y esto se materializa en el retorno de su mayor símbolo, una nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tampoco es tan imposible, cosa de ver Ucrania hoy en día. ¿Cuáles fueron tus referentes? Muchos. Pero si debo escoger los fundamentales fueron las sagas Fundación de Asimov y Dune de Frank Herbert. También Los Desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad de Úrsula K. Le Guin. Libros que dialogan literariamente con Bahamut de manera más o menos obvia y directa. Moby Dick de Melville, por supuesto. Ficciones y el Aleph de Borges. La Biblia y el Corán. El ensayo La Segunda Guerra Mundial de Anthony Beevor fue fundamental también. La serie de televisión The Expanse también resultó muy importante, como en un camino paralelo, con muchas similitudes. La conquista del sistema solar, los humanos modificados, pero hartas diferencias también. En Expanse hay alienígenas. Las naves siguen moviéndose como aviones en el espacio. Acá no.
En las redes dijiste que James Cameron te había ganado. Fue un chiste más o menos. Pasa que este libro fue entregado en septiembre del 2022 a los editores y 4 meses después veo en Avatar 2 que hay todo un arco de ballenas y balleneros espaciales, muy parecido al arco de Renault de mi novela, que es una lectura espacial de Moby Dick. Casi me da un infarto y pensé en quitar la parte Renault, pero desmontaba todo el tercio final del libro y hubiese obligado a reescribir mucho y a retrasar este libro que ya llevaba 5 años retrasado. En todo caso, las ballenas espaciales son un tópico de la ciencia ficción. Las hay en los universos de Star Trek y Star Wars. La novela de 1957, En las profundidades, de Arthur C. Clarke, es de ballenas. Los gusanos de Dune son básicamente ballenas y los recolectores de especies balleneros. Incluso el año pasado, el escritor chileno Hugo Riquelme, muy amigo mío, publicó su muy buena novela Pastores de Oort, que es de cetáceos cósmicos. A mi defensa, innecesaria por lo demás, la idea de Renault la tomé del capítulo Space Movie de la serie animada Galaxy Ranger de 1987. Y desde un inicio la planteé como una relectura de Moby Dick en clave Dune. Primero en un cuento largo llamado Setu, presentado en 1996 en los talleres de la SECH, y luego en su actual forma definitiva. Pasa, las ideas están en el aire. Lo original no es inventar algo desde cero. Lo original es contarlo desde la perspectiva de uno. Lo bonito es que el arco de Renault conecta además con Mochadik, justo en los 10 años de esta novela gráfica, que en esta fecha también celebramos con Gonzalo Martínez, con una edición de colección. ¿Cuáles son los personajes principales? Natalia, actualización 50 de la inteligencia artificial abstracta y omnipresente interconectada a todos los humanos. Sucesora de Iliana. Su nombre es un acrónimo de número autónomo abstracto número 50, L en romano, de inteligencia artificial. A través de qubits, de datos dispersos por el sistema solar, puede estar en muchas partes y tiempos de manera simultánea. Esto es viajar en el tiempo sin viajar. Salomón Belinsky, físico y matemático nacido en Berlín Occidental, hijo de padres chilenos exiliados por la dictadura de Pinochet. En 2014, mientras residía en Múnich, fue uno de los 245 escogidos por Natalia para ayudar a resolver el problema Bahamut. Desapareció en mayo del 2038, 6 meses después de la implementación de Sonia, la primera inteligencia artificial abstracta o actualización 1. Miranda es de profesión correctora autoral de guiones. Junto a su familia logró escapar de Francia para la crisis islámica del 2025. Esto gracias a la ayuda que les brindó Salomón Belinsky, quien era amigo de su padre. En el año 2038, cuando se sitúa su arco narrativo, se le encomienda crear un perfil polimedial de Belinsky, inmiscuyéndose en el problema Bahamut de manera secundaria. Miranda fue fecundada de manera artificial y por un error del gen obstreta nació intersexual o hermafrodita. Ella es una anomalía dentro de la anomalía humana. Lluvia, narradora diplomática del año 3514, oriunda de Ayo, luna de Júpiter, encargada de registrar un experiencial en el gobierno islámico unido en Meca, o sea, la tierra. Puede cambiar su sexualidad biológica a voluntad y se convertirá en pieza clave de la conspiración religiosa y política propiciada por los Gagarin. Dentro de la novela es un narrador masculino y femenino. Masha, comandante del vagón de guerra de la Unión Soviética Ekaterina Zubkov. Siempre viaja en compañía de un dragón bonsai, que es más su hijo que su mascota. Se le ordena disparar contra el vagón británico Ark Royal cerca de la órbita de Saturno para iniciar la Primera Guerra Mundial. Renault, cazador de Cetus en los mares de metano de Urano, ballenero del siglo XXXVI. No es su nombre verdadero y lo cambió, según la tradición de los pescadores, de bautizarse con identidades tomadas de marcas de las primeras revoluciones industriales de la antigua Tierra. Daria,
dirigente política neosunita y líder del movimiento reformista islámico que pretende imponer una revolución liberal en el régimen islámico de Meca. Para muchos, la mujer más peligrosa de la antigua tierra. Es de las pocas que tiene una respuesta al problema Bahamut. Gagarin, raza de humanos modificados que habitan más allá de la nube de Oort, en la región solar profunda. Toman su nombre del primer cosmonauta terrestre y han bautizado sus nombres con nombres de estrellas de cine del siglo XX, que para ellos son los últimos nuevos dioses. Ellos, los Gagarin, son la clave del problema Bahamut. ¿Alguno de los personajes está inspirado en alguien de la vida real? ¿Te gustaría que esta historia fuera adaptada para el cine o serie? Varios. Alex Urquhart, una astrónoma, está inspirada en Carl Sagan, por ejemplo. Natalia, la IA narradora, está basada en una cosa, en WhatsApp. ¿Qué pasa si WhatsApp toma vida propia? Sobre la adaptación, no sé si se puede adaptar. De partida, en Latinoamérica es más bien imposible porque es carísima. Creo, de hecho, que esta historia, llevarla al cine o a la televisión, resultaría más cara que Dune o El Señor de los Anillos. Además que la manera como está narrada, con cambios de personaje, cambios de puntos de vista, cambios de tiempo, va contra la linealidad de la ficción fílmica o televisiva contemporánea. Pero nunca se sabe. ¿Qué significado tiene el símbolo o icono de la portada del libro? Es el sistema solar del año 3514 estilizado, como un amanecer de 3 soles vistos desde el horizonte de la Tierra. Un símbolo que grafica la unión de estos mundos. Václav Máslov, que propuso la gráfica, simplificó todo lo ambicioso del libro en un solo concepto visual que creo está muy logrado. Bahamut no es solo una novela, es parte de un proyecto multiplataforma del cual el libro es la parte central. Junto al grupo de rock progresivo nacional Aisles, o Aisles, como la mayoría los conoce, con quienes ya colaboré en el guión del video de su single Fast, estamos preparando una suite instrumental de varias partes de unos 20 minutos que será publicada a manera de EP en los próximos meses y que esperamos estrenar tanto en emisor podcasting como en la radio de este conglomerado. Por mientras, el último single de Aisles, esto es Time. The last time, this time I care about the feelings that were inside. It's been a rough time, somehow I failed. The very reason I feel lost now. This is the one thing I will say today. It wasn't her, it was time. This is the time I tell you how I felt, what I did, what I dreamt, and I feel all is lost, and I know there's no turning back, and I plan to be gone tonight, so you know I may not be here next time. This is the last try, this time I swear. I know I've said this more than a million times. I'm working too hard, I'm drinking more. I wanna enjoy this, but now I can't. I didn't mean to hurt you, I didn't know. It wasn't me, it was time. I didn't mean to hurt the one I love. And I feel
Bahamut, publicado por el sello Minotauro de Editorial Planeta, está disponible en todas las librerías de Chile. Y cuando es todas, es en todas, para los que preguntan. Al ser una multinacional, la disponibilidad del libro está incluso en supermercados, como ese verde del elefante. Esto es para los que siempre preguntan, ¿dónde puedo encontrar el libro? Está donde ustedes pregunten y donde se vendan libros. Pero en Emisor Podcasting regalamos 3 ejemplares firmados para quienes participaron enviando preguntas. Y los ganadores son Paula Farías, @paufarías con 2S, Sebastián Catalán, @seba_catalán y Paolo Arriagada, @corleone.paolo. Felicitaciones a los 3 viajeros. Emisor se pondrá en contacto con ustedes para la entrega de sus ejemplares firmados. Soy el emisor Francisco Ortega y este es el primer capítulo de la 5ª temporada de La Ruta Secreta. Gracias por seguir con nosotros en este año 5. Escucha o descarga este y los otros capítulos de La Ruta Secreta desde emisorpodcasting.com o de tu plataforma de audio preferida. Hay muchos mundos y todos están en este. Descansen, viajeros de lo imposible, donde sea que estén. Emisor Podcasting.